Buenas tardes, compañeros estudiantes. Pues digo, una vez más, pues le hemos pedido a Dios de que no les pase nada y que se sigan manteniendo bien y que pues además no se desanimen, ¿no? Yo espero, como les decía, pues ya algunos gentes, pues mayores de edad, como el caso mío, pues ya recibimos la primera dosis de una vacuna, ¿no? Y estamos esperando la segunda vacuna. Y entonces, pues el gobierno habla de que pues va a empezar a vacunar a los maestros y todo esto, ¿no? Entonces yo espero que, como les he estado diciendo, que esperamos de que en agosto, pues ya en la escuela, ¿no? Eh, Miren, hoy veríamos la evidencia 15, que lleva como título La República Restaurada. Hemos estado repitiendo desde que vimos este bloque. Al principio vimos la guerra de independencia, ¿no? Que fue un caos para el país quedó destrozado económicamente. Después estuvimos viendo el gobierno de Iturbide, que fue un gobierno que provocó grandes males al país, ya que pues, lo comenzó a endeudar, ya que no tenía recursos para sostener su gobierno. Luego pues estuvimos viendo los conflictos internacionales, las guerras, y ya lo vieron ustedes de que pues todo esto pues va a provocar que la economía mexicana pues decaiga, que los presidentes de México no duren muy poco. Y toda esa situación pues ya vimos de que también de que Santana pues 11 años fue presidente de México, no renunciaba, volvía, regresaba. Entonces todo era un caos en México. En el último tema pues vimos la revolución de Ayutla, igual otra vez quitar a Santana, una lucha interna en el país. Y entonces ya vimos también la Constitución, al publicarse la Constitución de 1857, pues va a provocar que también los conservadores pues no estén de acuerdo en los postulados, ya que hablaba de la libertad de enseñanza, hablaba de quitar los fueros, hablaba de la libertad de imprenta. Y entonces ante esa situación, pues los militares, los sacerdotes, pues comienzan a buscar la manera de corregir esa situación. Y ya lo vimos, el último tema fue la guerra de reforma, ¿sí? Una guerra de 3 años donde había dos presidentes, por un lado Benito Juárez y por otro Félix Zuluaga, dos presidentes. Entonces toda esta situación pues va a provocar pues una crisis económica, política y social en nuestro país. No va a haber grandes avances, no va a haber avance económico, ¿sí? Ya que nuestro país pues diariamente vivía guerras internas, luchas entre las corrientes políticas que ahora ya son liberales y conservadores. Y entonces entre esa situación pues va a provocar todo un caos tremendo. Pero todo esto va a terminar, ¿sí? Todo esto va a terminar después de la victoria de México sobre Francia, ¿sí? Ya lo vimos de que Francia nos invade en 1862 con el pretexto de que pues le pagaran le pagaran recursos que le adeudaban y que el gobierno mexicano encabezado por Benito Juárez pues se había negado, a él había pedido una suspensión por 2 años que no iba a pagar la deuda externa. Y todo esto provocó pues que España, Inglaterra y Francia pues vinieran, invadieran Veracruz. Lo bueno fue que Inglaterra y España entendieron la situación y se retiraron, confiados en que se les iba a pagar más tarde. Entonces hoy estaríamos viendo la evidencia 15, la República Restaurada. Les decía, esta situación va a cambiar. Después de la derrota de los franceses, ¿sí? En 1867, ahora sí, y la derrota, pues digo, de los franceses, pues al ser derrotados, este, la corriente política conservadora, pues va a decaer, va casi a, casi a desaparecer.
Y entonces estaríamos viendo la evidencia 15, la República restaurada. Ahora bien, ¿a qué le llamamos República restaurada? Le llamamos República restaurada al periodo que va a abarcar la historia de México de 1867 a 1876, ¿sí? De 1867 a 1872, uno es medio, se le olvidan las fechas. En este periodo vamos a encontrar dos gobiernos solamente, dos presidentes. Por un lado Benito Juárez y por el otro lado Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces la República Restaurada, que va a abarcar de 1867 a 1876, pues se va a caracterizar. ¿Por qué la vamos a caracterizar? Primeramente por la victoria, ¿sí?, de la Reforma. Es decir, que ya después de todo esto, pues las leyes de reforma, ¿sí?, la ley Lerdo, la ley Iglesias, la ley Juárez, pues se van a incorporar a la Constitución de 1857. Entonces, pues va a ser la victoria del periodo de la Reforma y además el inicio del México moderno, ¿sí?, regido por los principios de la Constitución de 1857. Entonces, ¿en qué se va a caracterizar la República Restaurada? Pues primeramente por la victoria de la Reforma y por el inicio del México moderno, y además de que ahora sí, pues ya se va a aplicar los principios de una Constitución, ¿sí?, que regía el país de 1857. ¿Qué es lo que va a hacer Benito Juárez y Sebastián Lerdo Tejada? Primeramente, van a intentar, o lo van a hacer, van a construir un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional va a estar basado primeramente por un liberalismo político, ¿sí? Este liberalismo político va a tener sus ideales en la democracia y en la igualdad del hombre. Entonces, va a haber un liberalismo político, ¿sí?, que va a tener por sus ideales van a ser la democracia y la libertad del hombre. Y además se va a dar un liberalismo económico. Ese liberalismo económico se va a caracterizar por tres cuestiones. Primeramente, se va a establecer el libre comercio interior y exterior del país. Es decir, ya va a haber una libertad de que México comercialice, ¿sí?, con los países europeos y de aquí de América, ¿sí? Además, las regiones, ahora sí ya no va a haber tanto obstáculo para que las regiones comercialicen, ¿sí?, sus productos entre ellos. Entonces se va a establecer un libre comercio. Por la otra, se va a buscar construir, ¿sí?, vías modernas de vías de comunicación modernas. En ese tiempo, ya en Europa, en Estados Unidos, pues había inicios de la construcción de ferrocarriles y entonces había una fiebre en Europa, en Estados Unidos. Este ferrocarril pues vino a facilitar el transporte de productos de una manera más barata. Además comunicó las regiones. Entonces en México los gobiernos de Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada comienzan a impulsar la construcción de ferrocarriles en México, es decir, consideran que esto va a permitir un desarrollo, pues un desarrollo económico de México. Entonces busca la construcción de ferrocarriles. Y por el otro lado, las inversiones, es decir, se busca que los extranjeros vengan al país, ¿sí?, y habiendo calma política, ahora sí, ¿sí?, se invita a los extranjeros a que vengan a invertir sus capitales. Y entonces, aquí vamos a ver, primeramente dos gobiernos. Vamos a ver las características de cada gobierno, ¿sí? El gobierno de Benito Juárez
y el gobierno de Lerdo Tejada, ¿sí? Vamos a ver a Benito Juárez y vamos a ver que su gobierno, ¿sí? Su gobierno, todo lo que gobernó Benito Juárez, pues fue de 1858 desde 19 de enero, ¿sí? Del 58 hasta 1872, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que después de la renuncia de Ignacio Comonfort, ¿se acuerdan ustedes que cuando se da el inicio de la reforma, del movimiento de la reforma, Félix Zuluaga pues publica el plan de Tacubaya y entonces lo desconoce como presidente? Ante esta situación pues se ve obligado a renunciar y sube el primer ministro de justicia, ¿sí? El primer ministro de justicia pues era Benito Juárez. Entonces, ante esa situación, Juárez se convierte en presidente y por el otro lado, Félix Zuluaga. Y entonces, a partir de ahí, Juárez comienza a gobernar los destinos del país, ¿sí? Comienza a gobernar sin haber sido elegido a través de una elección. Después que sacamos a los franceses del país, después de 1867, ahora sí, se van a convocar a elecciones, ¿sí? En el país y esas elecciones las gana Benito Juárez. Cuando termina su periodo de presidente, ¿sí? En aquellos años pues eran 4 años de presidente, en 1871 hay nuevas elecciones en México y en esas elecciones pues de nueva cuenta Juárez gana la presidencia en México, ¿sí? Entre los candidatos contrarios estaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, pues, consideró que pues, era ya exagerado que Benito Juárez estuviera reeligiendo, y entonces Porfirio Díaz, pues, publicó un plan de la Noria, pero no trajo tantas consecuencias porque en ese tiempo, pues, el pueblo pues veía con buenos ojos el gobierno de Benito Juárez, ¿no? ¿Sí? Y entonces Benito Juárez en 1871 gana las elecciones. Desgraciadamente Benito Juárez pues tuvo un infarto, le dio un infarto en 1872 y fallece Benito Juárez, ¿sí? Pero si ustedes hacen la cuenta, si suman todos los años que gobernó Benito Juárez, pues son 14 años. Y entonces, pues, si Juárez no hubiera muerto, pues posiblemente hubiera sido otro Porfirio Díaz, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, por eso es la molestia de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, pues, quería ser presidente de México, decía, pues, yo tengo los méritos suficientes, luché contra los franceses, he luchado contra los conservadores, entonces, pues, se consideraba con méritos. Publica su plan de la Noria, pero, pues, les digo, no da tanto resultado. Después, después de esto, vamos a ver las características de su política económica. Primeramente, ¿qué hace Juárez? Juárez primeramente va a reducir al ejército, lo va a reducir porque pues él ve de que el 70% de todos los recursos que obtenía el gobierno del erario público, todos los recursos del gobierno, pues eran gastados en sueldos, ¿sí? Y gastaban en sueldos para los soldados, entonces pues solamente quedaba un 30% pues para gastos del gobierno, entonces para invertir, para mejorar las condiciones, pagar educación y todo. Entonces pues era imposible, ¿no? Entonces Benito Juárez considera que había que reducir al ejército, ¿sí? Había que reducir al ejército, eran 60,000, lo va a reducir a 30,000 gentes, dice, pues oye, pues, tantos soldados. Además, ya no se necesitaban los soldados, ya no había intervenciones extranjeras, ya no había conflictos internos, entonces pues ya no se necesitaba tener un ejército enorme. Se tenía un ejército enorme por los conflictos internos. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer Juárez? Juárez va a comenzar a invitar, ¿sí?
a invitar a los capitales extranjeros a que vengan a invertir a México, porque considera que si no hay capitales extranjeros que vengan a invertir a México, sería una cosa imposible sacar adelante el país. Es decir, no veía lo veía con buenos ojos que vinieran los extranjeros, invirtieran para poder, ¿sí?, impulsar la economía de México. 3, Benito Juárez, para poder construir, ¿sí?, el ferrocarril México-Veracruz, ¿sí?, era necesario conectar pues, el puerto de Veracruz, que es el principal puerto de México comercial. Había la manera de cómo comunicar a México, entonces él va a concesionar, ¿sí?, a una compañía inglesa la construcción del ferrocarril, es decir, el ferrocarril México-Veracruz. Entonces él dice, señores, les doy la concesión para que ustedes lo construyan. Y entonces los ingleses pues comienzan a impulsar la construcción del ferrocarril México-Veracruz. 4. Él, para impulsar la minería, le va a reducir los impuestos, es decir, va a tratar de que pues ya no pague tanto impuesto la minería. Y finalmente vamos a ver de que él va a comenzar a repartir, ¿sí?, va a repartir la propiedad eclesiástica. ¿Se acuerdan que era la mitad de la propiedad de la iglesia? Entonces Juárez comienza a pensar que había que despojar a la iglesia de sus propiedades y se lo reparte a los indígenas. Empieza un reparto hacia los indígenas, pero desgraciadamente los indígenas pues no tenían capital, no tenían maquinaria, es decir, les daban la tierra, pero si no tenían recursos para invertir en la tierra, ¿sí?, ¿qué hicieron los indígenas? Lo primero que hicieron pues, fue vender la tierra, ¿no? De manera barata la vendían, porque pues digo, no podían ellos echar a andar el proyecto de llegar a desarrollar la agricultura, ¿sí?, por su cuenta. Entonces ellos no tenían los recursos, no tenían maquinaria, no tenían cómo impulsar la agricultura. Y pasaríamos a ver su política social, ¿sí? ¿Qué va a hacer Juárez? ¿Sí? Primeramente va a publicar leyes, ¿sí? Va a publicar leyes con el fin de prohibir los castigos corporales a los peones y a los obreros. En aquellos tiempos pues eran golpeados los obreros, eran golpeados los peones de las haciendas. Y entonces él pues va a prohibir que se les castigue de manera con golpe, no corporalmente. Entonces él lo va a prohibir. Segundo, va a cancelar todas las deudas que tienen los trabajadores de las haciendas, es decir, pues los trabajadores pues estaban endrogados, ¿sí? Estaban endrogados porque pues digo, iban pidiendo fiado, llegaban a las tiendas de raya y pedían mercancías y no, el sueldo que ganaban no les alcanzaba pues para pagar todas las mercancías, entonces pues iban teniendo deudas. Entonces Benito Juárez pues dice, señores, vamos a reducir esa deuda. 3, va a reducir la jornada de trabajo, ¿sí? En aquellos años pues se trabajaba, decía la gente, de sol a sol. Entonces va a reducir la jornada de trabajo casi a 14 horas diarias. Entonces, reduce la jornada de trabajo. Y finalmente, pues va a impulsar la educación. Es decir, Benito Juárez considera que si no, el pueblo no se prepara con una educación, pues no podrá impulsar la economía de México. Entonces necesitaba preparar preparar a las juventudes, ¿sí? Para eso, pues, digo, a nivel superior, pues, creó la Escuela Nacional Preparatoria en México, ¿no? ¿Sí? Y además, pues, se impulsa la educación, primaria, lo que es la primaria, la educación básica, y le da un carácter obligatoria y laica, ¿no? Sí, para todos los niños. Entonces, él trata de que la educación se impulse, porque considera que si no hay una educación, pues no va a poder sacar adelante al país. Pasamos a ver el aspecto político. ¿Sí? En el aspecto político, pues primero vamos a ver
de que él va a reorganizar su gobierno, es decir, pues comienza a ir viendo la manera de que pues todo esté tranquilo, que las corrientes políticas que, pues digo, contrarios a Juárez, pues consideren que hay necesidad de reorganizar su gobierno. Además, va a buscar conciliar a todas las fuerzas políticas, ¿sí? Es decir, va a tratar de que el país esté en calma y va a tratar de irlos conciliando. Después va a restringir las facultades que tenían los diputados, ¿sí? Y ante esa situación, pues muchos critican a Juárez porque Juárez pues comienza a centralizar también el poder, es decir, pues era único, entonces la gente considera que pues empieza a restringir, ¿no? Entonces comienza a restringir a los diputados. Y finalmente le devuelve el voto al clero, ¿sí? Es decir, le devuelve el voto de que el clero pueda realizar sus derechos políticos, ¿no? Que pueda votar. Y pasaríamos a ver la administración de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Decía que hubo dos presidentes en este periodo de la República Restaurada, ¿no? De 1867 a 1876. El gobierno de Lerdo, después de la muerte de Juárez en 1872, pues llega a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Vamos a ver primeramente su política económica. ¿Qué es lo que va a hacer Lerdo de Tejada? Primero, va a impulsar la construcción de vías férreas, es decir, él considera que no había que construir ya caminos, ¿no? ¿Sí? Para carreteras, había que impulsar la construcción de vías, ¿sí? Férreas. El ferrocarril era la esperanza de nuestro país para sacar adelante al país. Dos, impulsó la red telegráfica. Tres, a toda la planta industrial, ¿sí? A toda la planta industrial la va a mecanizar, es decir, comienza a ir a traer maquinaria del extranjero y la comienza a mecanizar a esta planta industrial, principalmente en los textiles. Y cuatro, ¿sí? Todos los terrenos que estaban baldíos, pues él comienza a irlos rematando, ¿sí? Los comienza a ir vendiendo, los cuales pues van a caer en manos de los extranjeros, ¿sí? Ya que los extranjeros pues eran los únicos que tenían recursos para sostener la compra de estos terrenos. Después pasaríamos a ver su política administrativa, ¿sí? En 1874 establece el Senado, ¿sí? Antes solamente había puros diputados, la Cámara de Diputados. Entonces, en 1874 establece el Senado, es decir, ya va a haber senadores. Dos, ante esta situación, al crear el Senado, el poder legislativo va a estar dividido en dos cámaras, ¿sí? Que son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Pasaríamos a ver la política social, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Lerdo? Lerdo lo primero que va a hacer es dar la libertad de prensa, ¿sí? Ya comienza a haber una libertad de prensa, ¿no? ¿Sí? Si ustedes revisan el documento, los documentos que se les mandó del libro de texto, ¿sí? Que usamos aquí en la preparatoria, ustedes van a ver ahí una caricatura, digo, si lo van a ir leyendo, van a ver una caricatura de Juárez, ¿sí? Juárez va a ser criticado ante la prensa, ¿sí? Los gobiernos eran criticados, ¿sí? Había un periódico que se llamaba La Orquesta que realizaba grandes críticas, pero no había ningún problema, ¿sí? Él no se quejaba, decir, oye, lo vamos a cerrar como lo que va a suceder con Porfirio Díaz, ¿no? Que él sí manda exterminar a la prensa. Aquí no, aquí hay una libertad de prensa. Y tendríamos como segundo punto que él considera que había que exterminar a los indígenas. Él considera que mientras exista una clase indígena en México,
nuestro país va a tardar muchos años en sacar adelante, ¿no? Entonces él considera que había que exterminar a los indígenas. 3, también igual que Juárez, considera que había que impulsar la educación. La educación era la panacea de nuestro país. Consideraban que si se educaba el país, la gente estaba educada, esto permitiría, pues, primero tener una calma política, preparar buenos trabajadores y esto permitiría, pues, el avance de nuestro país. Entonces, ¿no? Estos dos gobiernos de Juárez y Lerdo le apuestan a la educación. Y finalmente tenemos el punto 4, donde él comienza a desarrollar una política nacionalista. Es decir, él considera que había que impulsar el nacionalismo, ¿sí? Es decir, nada de extranjero, nada de ideas extranjeras, nada de influencia extranjera. Entonces él impulsa el nacionalismo en las letras y en el arte, es decir, él, ¿sí? Cuando veamos Porfirio Díaz va a ser distinto. Él va a impulsar todas las ideas francesas, es decir, él pues todo empieza a francesar a nuestro país. Y finalmente vemos la política religiosa, ¿sí? Él va a prohibir, ¿sí? Va a prohibir toda la manifestación de los cultos, una manifestación pública de los cultos, es decir, él pues va a tratar de que ya no haya una manifestación pública de los cultos, que donde quiera den misa a los sacerdotes, ¿sí? Sino que los sacerdotes pues tenían su iglesia y que para allá, a partir de ahí pues ellos podían dar sus cátedras de religiosas, ¿no? En el punto 2, pues tenemos que en 1873 va a mandar una iniciativa, ¿sí?, al Congreso con la finalidad de expulsar a la orden religiosa de los jesuitas de México. Es decir, él considera que están haciendo daños en el país y entonces solicita al Congreso que se expulse a los jesuitas. Punto 3, integró las leyes de reforma a la Constitución, es decir, las incorpora, ¿sí?, la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley Iglesia, las incorpora a la Constitución mexicana. Y finalmente vemos de que en ese tiempo, como había gente que se dedicaba al, pues digo, contrarios, que había hecho una lucha armada y que el gobierno pues los perseguía, entonces él consideró que había necesidad de pues calmar al país. Entonces él trató de que esto se calmara. Entonces va a publicar una ley de amnistía, ¿sí? Esta ley de amnistía pues le va a perdonar la vida a los bandoleros, a los rateros, a todos los que habían hecho algunos males, ¿no? ¿Sí? No sé si ustedes, pues su papá les puede platicar que en la campaña de López Obrador también pensaba hacer una ley de amnistía, ¿no? ¿Sí? Que todos los contrabandistas, que todos los que se dedicaban a la maña, todos los que eran, pues, que habían hecho daño a la sociedad, pues, se les perdonara y que se incorporaran a la sociedad. Desgraciadamente, pues, muchos gentes que habían perdido familiares, que se los han matado, pues, no estuvieron de acuerdo en esto, es decir, oye, si mataron a un familiar, ¿cómo voy a perdonar a un ratero, a un bandido, no? Y entonces, pues, esta ley, pues, quedó pendiente. Miren, jóvenes, como es este tema, pues, es muy extenso, les vamos a pedir que en una cuartilla hagan su resumen, ¿no? ¿Sí? Hagan sus características del gobierno de Juárez y mitad de cuartilla Juárez y la mitad de cuartilla Lerdo. Y con esto terminamos pues un segundo bloque y les voy a pedir de que el día 30 de abril pues manden todas sus evidencias, ¿no? Que serían 15 evidencias para que ustedes me las envíen y darles una segunda calificación, ¿sí? Y ya solamente pues quedaría una calificación pendiente. Digo, el semestre pues termina el 15 de junio, ¿sí? El 15 de junio pues digo, empiezan lo que son los exámenes finales, ¿sí?
Se nos ha pedido de que les informemos algunas cosas administrativas, ¿no? Como el caso de cómo se van a reescribir, es decir, cada año hay que reescribirse, cómo hacer exámenes extraordinarios, ustedes deben materias, pues ahora a finales de junio hay un calendario de exámenes extraordinarios para que ustedes presenten examen extraordinario, ¿no? Ustedes tienen derecho a que en cada semestre presentar examen extraordinario. Tienen derecho a presentar 3 exámenes extraordinarios. Todos aquellos jóvenes que, pues, desgraciadamente no entraron a los cursos, pues muchos maestros le ponen NP, no presentó, o una rayita. Entonces, ante esa situación, pues los jóvenes pues, van a tener que recursar las materias que debieron en el primer semestre. ¿Sí? Para eso, ustedes en agosto, cuando entremos a clases, cuando 2 semanas tendrán oportunidad, cuando inicie el semestre, ustedes tendrán derecho a solicitar ante la dirección de la escuela un recurso de la materia que, digo, tengan NP o tengan rayita. Entonces ustedes llegan a la dirección de la escuela y solicitan un formato. Ustedes solicitan la materia y los mandan a recursar. Desgraciadamente, pues los mandan a recursar en la mañana. Ustedes tendrían que ir a recursar con un docente de la mañana. ¿Sí? No cuesta nada de dinero. Ustedes llegan, solicitan su la dirección de la escuela les designa un maestro que van a llevar el curso y ustedes pues, estarían en la mañana recibiendo este curso que no llevaron, ¿no? Que los que tienen rayita o NP pues tendrán que recursar. Y digo, tienen derecho a hacer examen extraordinario, ¿sí? Entrando, pues hay examen extraordinario en septiembre. Todos los que queden a ver materias, pues en septiembre hay un nuevo periodo. O como les decía, a finales de junio es el segundo periodo de examen extraordinario. Ustedes tienen derecho a solicitar el examen extraordinario, ¿no? Con el profesor que le adeudó la materia. Y en caso de que ese profesor, pues, no lo encuentre, no tenga comunicación con él, la dirección de la escuela, pues, les designa un profesor, ¿no? Para que hagan su examen extraordinario. Pues, jóvenes, todo es hasta aquí y esperemos de que, pues, no nos enfermemos y que ustedes igual con sus familias, pues, no les suceda nada, ¿no? Porque, pues, sí es triste esta situación, ¿no? Sí. Yo aquí pues tengo un vecino joven, pues, tendrá unos 40 años, pues que le dio COVID y pues ya tiene casi un mes y no se ha podido recuperar, ¿no? Está con tanque de oxígeno y todo, entonces hay que seguirse cuidando, jóvenes, esto no ha terminado y digo, no va a terminar, pues no va a terminar, hagan de cuenta en Brasil, pues casi diariamente 42,000 gentes diarios se enferman de COVID y ya ven aquí en nuestro país pues ya todos abandonamos el cubrebocas y ya andamos todos fuera, andamos en la calle y toda esta situación, ¿no? Entonces, no nos debemos, olvidar de que hay una pandemia y que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y digo, a ustedes no les sucede nada, ¿no? Yo no he visto que un joven pues se enferme, porque pues digo, este es un problema que después de los 40 años pues la enfermedad pega muy duro, jóvenes. Pues tengan buenas tardes y pues cuiden a su familia, cuiden a sus abuelos, cuiden a sus padres y pues nos estaríamos viendo. Muchas gracias, jóvenes.